Buenos días. ¿Podemos empezar? ¿Las televisiones preparadas? Pues buenos días a todos. Acabamos de terminar una reunión, digamos, la que remata los trabajos de preparación de este plan de regeneración económica y del empleo de la zona minera de Agua Blanca y de su entorno. Decía que acabamos de terminar una reunión en la que hemos estado el presidente de la Diputación de Badajoz, que me acompaña en esta presentación, y los 3 alcaldes de los municipios que se han incluido en este plan, que son el de Monesterio, el de Montemolín y el de Calera de León. El objetivo de esta presentación es informar en líneas generales del contenido de este plan de regeneración económica y del empleo de la zona minera de Agua Blanca y de su entorno. Es importante hacer como introducción, destacar como introducción, que para todas las administraciones seguimos teniendo un objetivo del que no desistimos, que es que se pueda reanudar la explotación de la mina. Se emitió ya por fin la declaración de impacto ambiental. Sabemos que la empresa está trabajando en el cumplimiento de las condiciones. No hay ninguna expectativa en el corto plazo, ni siquiera en el medio plazo, de que se vaya a reanudar la actividad, pero esa posibilidad está abierta y a eso no renunciamos en ningún caso. Pero hay una realidad, la realidad del cese de la actividad en la mina Agua Blanca, que es a la que pretendemos hacer frente con este plan. Echando la vista atrás, pues son muchas las actuaciones que desde el año pasado hemos desarrollado. En este caso, me van a permitir que me centre en la Junta de Extremadura en relación con la mina de Agua Blanca. Primero conseguimos retrasar unos meses la aplicación del expediente de regulación de empleo, que finalmente se materializó el 30 de junio de 2016. Durante todos esos meses y a continuación seguimos trabajando intensamente en la búsqueda de un comprador. Finalmente apareció el comprador, Valoriza Minería, que transmitió que seguía pendiente de la evolución del precio del níquel en los mercados mundiales. Por otra parte, tuvimos otro largo periodo de insistencia, de reivindicación de la emisión de la declaración de impacto ambiental. Por fin se tuvo también y ahora llega el momento de aplicar este compromiso que teníamos de este conjunto de actuaciones para la regeneración económica y del empleo. Es un plan que yo me atrevería a calificar de excepcional para afrontar una situación excepcional, muy localizada geográficamente y que justifica, a juicio de las administraciones públicas que participamos en este plan, los 3 ayuntamientos, la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura, que justifica, decía, una intervención pública. La situación yo creo que es fácil de entender, de algo más de 100 trabajadores directos y varios cientos de subcontratas y de puestos de trabajo indirectos,
generan un impacto negativo importantísimo en estas poblaciones. Esto lo podríamos conectar con otras actuaciones que las administraciones públicas y la Junta de Extremadura hemos hecho. Quiero recordar cuando el desgraciado último incendio de Sierra de Gata, pues se puso en marcha un plan especial, o cosas más puntuales, el episodio de las tormentas en Vegas Bajas en el verano del 2016. Son circunstancias excepcionales a las que se reacciona, insisto, con actuaciones excepcionales. Pero este es algo mucho más amplio que esos ejemplos que he puesto y mucho más ambicioso. Las actuaciones, como de alguna manera he dicho en la presentación, se centran en los municipios de Monesterio, Montemolín, con sus dos pedanías de Pallares y Santa María de Navas, y Calera de León. En esta zona viven aproximadamente 6.700 personas y hay registrados 731 parados. Hay un dato que, a mi juicio, describe perfectamente cuál ha sido la evolución reciente de la economía en estos municipios. En datos de septiembre, el dato de afiliación a la Seguridad Social era un 3,7% inferior al de 2 años antes, mientras que en el conjunto de la provincia de Badajoz este mismo dato de afiliación había crecido un 4%. Me parece un síntoma claro que describe la situación. En la elaboración de este plan, además de las administraciones públicas que ya he mencionado, los 3 ayuntamientos, la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura, han participado otros agentes. Por parte de la Junta de Extremadura, destacar que me toca hoy a mí hacer esta presentación por la parte de la Consejería de Economía, pero que hay participación también de la Consejería de Educación y Empleo, diferenciadamente también del SESPE, de la Consejería de Medio Ambiente y de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Han participado los agentes sociales y económicos de Extremadura, concretamente la Confederación Regional de Empresarios y los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores. Y quiero aprovechar para destacar la importantísima participación que agradecemos de la Diputación Provincial de Badajoz. Este plan no podría ser realmente el que hoy estamos presentando si no hubiéramos contado con la participación de la Diputación. Desgraciadamente nos falta otra administración más que nos hubiera gustado que hubiera estado aquí, pero no ha querido estar, que es la Administración General del Estado. A pesar de las invitaciones que hemos realizado tanto al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital como a la Delegación del Gobierno en Extremadura, hasta ahora no ha sido posible. El objetivo general del plan, parece una obviedad, es la promoción de la actividad económica, de la actividad productiva y la generación de empleo. Al final, ese es nuestro gran objetivo, la generación de empleo. Para ello, tenemos que fortalecer la actividad económica privada en sectores distintos de la minería, trabajando en diversificar el tejido empresarial. Y siempre con el criterio de aprovechar los recursos locales y los que están vinculados de la situación geográfica de estos 3 municipios. Queremos fomentar el emprendimiento, está en la raíz de este fortalecimiento de la actividad económica. Vamos a insistir en mejorar la formación y la cualificación de las personas y, en general, vamos a intentar que sea una zona más atractiva para vivir y para invertir y para atraer turistas. Y el plan concreta un conjunto de actuaciones muy específicas, financiadas en algún caso por alguna de las administraciones solas y en otros casos por varias administraciones que se juntan para alguna actuación. En el apartado de la promoción empresarial y atracción de inversiones mencionaré varias de las actuaciones. Hace 2 días tuve ocasión de comparecer
ante ustedes tras el Consejo de Gobierno del pasado martes, explicando que habíamos aprobado el nuevo decreto de incentivos empresariales autonómicos. Y allí ya tuve ocasión de adelantar, pero hoy es el momento de insistir en ello, que por primera vez en una regulación de incentivos a la inversión, de subvenciones a fondo perdido, para entendernos, hemos incluido una diferenciación a cualquier proyecto de cualquier actividad, siempre que se ubique en uno de estos 3 municipios, pues va a tener 5 puntos más de subvención que si estuviera en cualquier otro punto de Extremadura. Supongamos que le correspondiera una subvención del 32%, pues por estar en Monesterio, Montemolín o Calera de León tendría el 37%. Eso ya está aprobado y ese decreto aparecerá en el DOE en los próximos días. Otra herramienta de apoyo a las empresas, que es nuestro instrumento Avante Extremadura, nuestra empresa pública, pues va a establecer como criterio preferente participación, como suele hacer en el capital social, de nuevos proyectos o ampliación de proyectos existentes en la zona. Vamos a apoyar a la financiación de los autónomos, las micropymes y las pymes, mediante, por ejemplo, figuras de microcréditos o a través de los avales que concede Extraval, con quien se firmará un convenio al efecto. Vamos a realizar un estudio que nos permita identificar concretamente dentro del sector agroalimentario, con más detalle del que tenemos hasta ahora, las potencialidades. Vamos a disponer en la zona de un servicio permanente de asesoramiento a los emprendedores y a los empresarios. Se va a constituir un espacio de coworking con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial. Como segundo bloque, en materia de empleo, se va a poner en marcha un plan territorial de empleo que va a incluir acciones como una escuela profesional, en este caso ubicada en Monesterio, estará financiada por el SESPE y tendrá un presupuesto de 800.000 euros al año durante los 3 años del plan, que me parece que hasta ahora no lo había dicho. El plan alcanzará 2018, 2019 y 2020, pues esta escuela profesional tendrá una dotación presupuestaria por parte del SESPE para el conjunto de los 3 años de 2.400.000 euros. Se van a hacer cursos de formación, se va a establecer servicios específicos de orientación, especialmente para los trabajadores directamente afectados por el cierre de la mina, pero en general para todos los trabajadores de la zona. Se va a poner en marcha un programa temporal de contratación, es otra de las medidas importantes contenidas en este plan. Se van a realizar contratos de 1 año por parte de los municipios, 30 personas al año durante 3 años. Estará financiado por el SESPE y por la Diputación Provincial de Badajoz. Vamos a potenciar infraestructuras, este sería un tercer bloque, polígonos industriales, infraestructuras viarias, infraestructuras sociales, patrimonio rural. En el apartado de equipamiento social me gustaría destacar, se va a acometer por parte de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales la finalización de la residencia de tercera edad en Monesterio. Vamos a poner en marcha otro bloque de dinamización turística con un plan específico. La idea es que lleguemos a conseguir un producto turístico diferenciable con su marca propia. Vamos en colaboración estrecha con los ayuntamientos, a intentar potenciar, por supuesto, el turismo rural, el turismo de naturaleza, el gastronómico y también el astronómico. Vamos a actuar en diseño de recorridos, mejoras de la señalización y promoción de actividades turísticas. Relacionadas principalmente, va a ser una especialización con el turismo activo. Vamos a insistir también para las empresas del sector turístico en ayudarles en el fomento de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Una medida
que inicialmente no está en el plan, pero está en reserva, pudiéramos decir, y es si durante este periodo, más bien hacia el final de este periodo, se diera alguna circunstancia que llevara ya a la toma de decisión de que era inviable la reanudación de la actividad, tenemos ahí una reserva de la que ahora prácticamente no queremos ni hablar, pero ahí está, que se efectuaría una inversión importantísima, no está cuantificada exactamente todavía, de muchos millones de euros por parte de la empresa propietaria de la mina en ejecutar el plan de restauración. Entendemos que ese plan de restauración, que hoy no está encima de la mesa, pero en el caso de que llegara a estarlo, y esa inversión importantísima, toda con financiación privada por parte de la empresa propietaria, podría dar lugar a, aprovechando ese plan de restauración, generar un punto de un gran atractivo ambiental y turístico. Porque, insisto, estaríamos hablando de una cantidad posiblemente superior a los 15 millones de euros los que se invertirían si se llegara a esa fase que, insisto, hoy no está encima de la mesa. La dotación económica del plan es de 10.800.000 euros. Creo que vamos a repartir ahora una nota en la que viene distribuido este presupuesto. Hay que matizar que algunas de las partidas están totalmente cerradas. La escuela profesional, su presupuesto está totalmente cerrado. El programa temporal de contratación municipal está perfectamente cerrado, pero si hablamos, por ejemplo, de las subvenciones a fondo perdido, esas que llevan 5 puntos, dependerá de la demanda que tengamos. Por tanto, algunas partidas son cerradas y otras son estimaciones. La distribución por administraciones de este plan es que las distintas consejerías y organismos de la Junta de Extremadura aportan el 72,8%, la Diputación de Badajoz el 17,3%, el Ayuntamiento de Monesterio el 8,3% y otras entidades, entre ellas el Grupo de Acción Local, el 1,6%. Y antes de darle la palabra al presidente de la Diputación, destacar que algo en lo que coincidimos todas las administraciones es que este plan no es algo cerrado y rígido. Entendemos que va a ser algo vivo, flexible. Tendremos reuniones de seguimiento periódicas en las que iremos valorando la eficacia de las acciones y la eventual posibilidad de otras acciones que hasta ahora no hubiéramos previsto. Y, como les decía, le paso la palabra al presidente de la Diputación de Badajoz. Xavi, muchas gracias, consejero. En primer lugar, agradecerte el que podamos compartir esta comparecencia donde muy claramente has explicado cuál es fundamentalmente la filosofía de este plan de regeneración de la mina de Agua Blanca, y agradecer también a la Junta y a su consejero el que nos hiciera desde el primer minuto partícipe de este plan. Yo creo que hay dos formas, dos actitudes ante situaciones que se producen de forma sobrevenida. Una es no hacer nada y lamentarse la situación que se produce, y otra, arremangarse, ponerse a trabajar en un plan alternativo y buscar el apoyo de las distintas administraciones con el objetivo de paliar la situación provocada por el cierre y, por otra parte, buscar nuevas fórmulas que permitan normalizar nuevamente la economía de esa comarca e incluso, quién sabe, si potenciarla a través de este plan. Y yo creo que el acierto en este caso de la Junta de Extremadura fue remangarse, ponerse a trabajar en un plan alternativo y no ver cómo las cifras de paro subían en la zona de la comarca de Tentudía, especialmente en estos 3 pueblos, y quedarse quieto. Por eso creo, consejero, un gran acierto, y sobre todo la Diputación de Badajoz, cuando se nos pidió la colaboración, no podía decir que no, porque estaríamos renunciando a nuestra forma
de hacer política, a nuestra filosofía y fundamentalmente a nuestra razón de ser como Administración que busca el desarrollo en el territorio, especialmente en el ámbito rural. Y esto era un reto importante para la Diputación de Badajoz, pero al mismo tiempo era una responsabilidad y una obligación por nuestra parte de participar de forma activa en el plan. No de forma teórica, de estar enumerado en el plan, sino de una forma clara, de una forma práctica y con euros. Y los euros ya los hemos empezado a comprometer en el año 2017 con esa brigada, esa nave brigada de la Diputación, que va a permitir pues, generación de empleo en la comarca y generación económica, así como también los euros que se plasman claramente en los presupuestos que el pasado día 30 hicimos público de los presupuestos del año 2018 de la Diputación, donde claramente está el plan de regeneración de la mina de Agua Blanca y que en el próximo pleno de este mismo mes se van a aprobar y, por lo tanto, serán de aplicación a partir del 1 de enero. Ese debe ser nuestro compromiso, el estar en cada uno de los planes que se desarrollen en las comarcas con el objetivo de que ninguna comarca se quede atrás. Lo hicimos y estamos trabajando de forma muy activa con la Junta de Extremadura para lograr la declaración de reserva de la biosfera por la UNESCO por parte de la Siberia, para lograr que esa comarca no se quede atrás y pueda explotar la parte turística, que es mucho relacionada con el agua y con la naturaleza, y lo hacemos ahora en una comarca que además tiene amplias posibilidades porque está muy bien comunicada. No olvidemos que está a un paso de una de las ciudades más grandes de este país, como Sevilla, está bien comunicado a través de la autovía, la A66, Vía de la Plata, que en definitiva, con este impulso de algo más de 10 millones, lo que se le pone es las herramientas necesarias para que pueda salir de la situación de dificultad como consecuencia del parón de la mina. Es verdad que no renunciamos ni podemos renunciar bajo ningún concepto a que se puedan reanudar los trabajos, pero no nos podemos quedar quietos mientras los trabajos están parados. Por eso, desde la Diputación de Badajoz entendemos que tenemos que lograr el objetivo fundamental de relanzar la economía, de relanzar el empleo, y que para eso, en este caso, las administraciones públicas se tienen que poner al frente. Porque si la actividad privada ve que quien lo lidera quien lidera es la Administración, van a tener la seguridad y la garantía de que aquellas inversiones que van a realizar van a estar de alguna forma también avaladas por la propia Administración. Y esos potenciales de los que hablaba, con unas comunicaciones extraordinarias, con una población tan importante como es Sevilla, muy cerca, deben servir para potenciar el turismo de interior, para potenciar indudablemente la industria y los servicios que probablemente hayan sido los más afectados como consecuencia de que si aminora la capacidad adquisitiva de los vecinos y vecinas de estos pueblos porque ya no trabajan en la mina, no compran o compran menos, compran exclusivamente lo imprescindible. Así que, nada más, la Diputación contribuye con ese algo más de 1.800.000 euros. Tengo que decir claramente que nosotros no nos cerramos a ampliar, si fuera necesario, nuestras partidas que puedan desarrollar el plan, y coincido absolutamente con lo que decía el consejero. Esto debe ser un documento vivo, un documento en plena evolución, en perfecta y constante evolución, y en función de cómo vaya evolucionando probablemente tengamos que ir realizando los cambios que se consideren beneficiosos para implementar el plan. Pero en cualquier caso, y lo más importante, y en ese sentido hay que destacar, hay un plan
ante un cierre y un plan hay esperanza, que es lo que se busca, esperanza para esos más de 6.000 habitantes que viven, y nos falta esa pata en el banco para que efectivamente el tablero de la mesa esté firme y anclado al suelo, que es el Gobierno de España, y deseamos que a través de este plan, que va a ser ilusionador e ilusionante para el conjunto de esa población, pues se pueda animar y será bienvenido cuando así lo desee animarse. En cualquier caso, insisto en que esto es un plan beneficioso para Tentudía, beneficioso para Monesterio, Calera y Montemolín, y fundamentalmente, si es beneficioso para esos 3 municipios, indudablemente lo es para la provincia y, por ende, para el conjunto de Extremadura. Pues muchas gracias. Estamos a vuestra disposición si hay alguna pregunta. Buenos días, consejero. La primera cuestión, ¿por qué se hace por un horizonte de 3 años? Bueno, nos parece un plazo razonable. Puestos a elegir, no queríamos que fuera algo solo de corto plazo, hacer solo en el 18. 2 años, que es lo que nos queda de legislatura, parecía también demasiado poco. Como está la coincidencia con los programas operativos, fondos europeos de los que se financian en parte estas inversiones, nos pareció razonable, pero tampoco tiene una razón contundente objetiva, simplemente que nos ha parecido un plazo apropiado. Son 2 micro preguntas. Sí. Lo de los 30 personas al año durante 3 años, entiendo que 30 personas entre los 3 pueblos. Sí. Y se irá en función del porcentaje de, no sé si desempleados de cada localidad. Hasta ahora no hemos bajado hasta ese detalle, pero parece lógico que se establezca algún criterio objetivo. Creo que sería acumulable a los programas ordinarios que haya de experiencia, contratos, es decir, que sería un plus para esas localidades. Efectivamente. Este es un plan singular. Objetivo concreto de la escuela profesional, es la última pregunta. Pues en la escuela profesional lo que se trasladará es las especialidades que se decidan de acuerdo con el SESPE, que es en este caso quien lo ponga en marcha. Supongo que se escuchará a los ayuntamientos y se definirán de común acuerdo las especialidades. Ahora mismo lo que está definido es y comprometido la creación de esa escuela profesional, su duración durante 3 años y el presupuesto de 800.000 euros año. Pero en este momento no están concretados todavía esos detalles. Sobre la petición que le hayan hecho al Ministerio de Colaboración, si le han hecho una propuesta concreta de porcentaje de participación en el proyecto y si hubo respuesta o directamente no la ha habido. Yo concretamente tuve la ocasión de trasladar al Ministerio una sugerencia. Primero trasladamos la petición abierta de cualquier ayuda que se pudiera dar desde la Administración General del Estado y más específicamente desde ese Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, porque hay un dato importante que recordar. Esta es una concesión minera propiedad del Estado. Durante todos los años que ha estado funcionando, la Administración General del Estado ha estado ingresando un importante canon en función de las toneladas de níquel que se extraían de esta mina. Nosotros siempre hemos pensado que debería haber, ahora se estuvo a las maduras, pues ahora que están a las duras, debería haber habido un compromiso. Además de un planteamiento general, yo tuve ocasión de trasladar personalmente una sugerencia concreta, y es que hay ya una herramienta funcionando en algunas comarcas mineras de España, la mayoría de ellas vinculadas a antiguas actividades de extracción de carbón, donde hay programas específicos financiados año tras año por este Ministerio, insisto, en varias comarcas, digamos, que están en declive minero en otras comunidades autónomas de España. Pensamos, era una sugerencia, que esto podía haber sido una figura, pero ni a nuestro planteamiento general ni a esta sugerencia específica hemos recibido ninguna respuesta.
Sí, yo les quería preguntar por la situación en la que se encuentra la mina de Agua Blanca, todo su entorno, también afecta de mayor o menor modo a la provincia de Huelva. No sé si han tenido contactos al respecto también con Diputación de Huelva o con la Junta de Andalucía para llevar a cabo actividades transversales más allá de lo que es la región. Tuvimos hace meses algún contacto. Yo concretamente puedo hablar con la Junta de Andalucía. No he tenido contacto ni con diputaciones andaluzas, ni de Sevilla, ni de Huelva, ni con municipios. Cuando digo no he tenido contacto, a efectos de este plan. Todas las reuniones que tuvimos al principio del anuncio del cierre de la mina, sí que estuvieron todos los alcaldes de la parte andaluza. Cuando nosotros hicimos este comentario en Andalucía, lo que encontramos es que íbamos como a dos velocidades distintas, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros lo que decidimos fue no retrasar nada esto. Teníamos mucho interés en que, como muy tarde, el 1 de enero de 2018, todas estas actuaciones puedan iniciarse, y dejamos abierto el que pueda producirse la incorporación de otras administraciones andaluzas. Pero en este momento son administraciones exclusivamente extremeñas. Muchas gracias.